Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer encuentro. Estos encuentros que estamos teniendo para charlar, para hablar, para comentar, para conocer y para aprender un poquito más de huerta. En este encuentro nos vamos a ocupar de las labores culturales, en primer tema. Bien, así que comencemos. ¿Qué son las labores culturales? Bien, son todas aquellas actividades que debemos realizar desde que sembramos hasta que cosechamos. ¿Sí? Desde que ponemos la semilla hasta que la planta se desarrolle completamente, produzca y tengamos que cosechar. Todas las labores que se hacen en ese estado se llaman labores culturales. La primera labor cultural que vamos a ver es el raleo. ¿Qué es el raleo? Es la acción de dar espacio a las plantas para que puedan desarrollarse. También se realiza para quitar aquellas que están débiles o que están demasiado cerca, como les dije recién, para que puedan alcanzar su desarrollo total. En la imagen que vemos, donde están las plantitas juntas, bien, ahí vamos a ver un buen ejemplo. Casi siempre, cuando hacemos una siembra a chorrillo, una siembra en surco, cuando las semillas son muy pequeñas o cuando hacemos siembra en almácigo, las plantas crecen muy cerquita, ¿bien? Si las dejamos así, no van a desarrollarse, seguramente no alcance ninguna su desarrollo total, ya que van a empezar a chocarse entre ellas y a invadirse. Entonces lo que debemos hacer es ralear. ¿Qué significa ralear? Quitar una planta entre medio de cada una de ellas, ¿sí? Para que la otra tenga espacio suficiente para poder desarrollarse un poco más. La imagen de abajo, ¿sí?, indica cómo es extraer una planta cada tanto entre ellas para darle espacio a otra. ¿Vamos? ¿Qué hacemos con el raleo? ¿Qué efecto tenemos con el raleo? Hacemos que la raíz de las demás plantas se desarrolle adecuadamente y la planta tenga un buen potencial, o sea, pueda seguir creciendo. ¿Cuándo hacemos el raleo? El raleo lo hacemos cuando la planta tiene 3 o 4 hojas verdaderas. ¿Recuerdan cuando hablábamos la clase anterior de cuándo hacer el trasplante? El trasplante lo hacíamos cuando la planta tenía 3 o 4 hojas verdaderas. Es el momento indicado también para hacer el raleo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la planta todavía es pequeña, es un plantín y es fácil retirarla de la tierra, ¿sí?, sin dañar la que está al lado. ¿Qué tengo que hacer antes? Humedecer la tierra, ¿sí?, para poder retirarla con facilidad y no perjudicar las raíces. Se recomienda no trasplantar la planta que he retirado. O sea, si yo hice un raleo, si efectué un raleo, se recomienda no trasplantarla después. ¿Por qué? Porque seguramente es muy probable que yo al tironear la planta, ¿sí?, tironeé y perjudiqué su raíz, o sea, la rompí. Esta planta es muy susceptible a que las plagas y las enfermedades la acechen y terminen por matarla. ¿Bien? Si yo me tomo el trabajo de humedecer la tierra, el sustrato donde estas plantas se están desarrollando, y tomarme el trabajo de separarlas, bien, puedo llegar a trasplantarlas, ¿sí?, sin ningún problema. Pero tenemos que tener ese cuidado. El aporque. ¿Qué es aporcar? Aporcar es amontonar alrededor del tallo de la planta, o sea, del pie de la planta, tierra para fortalecerlo y para que crezca un poco más. Ahí vemos cómo podemos hacerlo. En un surco, por ejemplo, como lo muestra la foto principal, con una pequeña azada, llevando tierra de los alrededores,
¿sí? Hacia la planta. ¿Bien? Sin miedo. Aporcamos, ¿sí? Tierra, que esa tierra es suelta, es linda, es abonada, ¿bien? O si no, en la imagen que vemos debajo, cómo podemos hacerlo con nuestras manos y una herramienta de mano, que también lo podemos hacer en una maceta tranquilamente, ¿bien? ¿Qué hacemos con el aporque? ¿Qué fortalecemos? Fortalecemos el tallo para que no lo afecten plagas, no lo afecten enfermedades, generamos mayor resistencia, promovemos que haya crecimiento de hojas nuevas, ¿bien? Para que la planta se empiece a desarrollar bien. Desarrollamos y estimulamos el desarrollo de tubérculos, de frutos, ¿sí? Retenemos humedad, o sea que hacemos que la planta tenga buena retención de humedad y protegemos de las heladas, que es muy importante en esta época, recuerda. El repique, ¿qué es repicar? Repicar consiste en cambiar plantas, ¿sí? Que no se han desarrollado bien después del trasplante. O sea, trasplantamos, ¿sí? Vemos que después de trasplantar esa planta no va, no se desarrolla como las demás, entonces tenemos que hacer un repique. Tenemos que cambiar esa planta que no se está desarrollando bien, que es susceptible a plagas y enfermedades, por una nueva. Esta labor consiste en no tener espacios vacíos en nuestra huerta, en aprovechar al máximo el lugar que tenemos en nuestra huerta, ¿bien? Y retirar todas aquellas plantas débiles que estén enfermas, que puedan afectarse, que estén dañadas, etc. Lo que sí tenemos que tener en cuenta para hacer un repique es que debemos tener plantas desarrolladas, listas para trasplantar. O sea que tenemos que tener una almaciguera, ¿sí? Con plantines en desarrollo. Entonces tengan en cuenta eso también. No puedo extraer la planta, recién empezar un plantín, porque me llevaría mucho tiempo, una pérdida de espacio que podría estar aprovechando. El riego. ¿Se acuerdan que creo que la clase pasada hablamos un poquito, y lo hablamos también en la primera clase, del riego, y siempre estamos hablando sobre mantener húmedo, sobre mantener la humedad del suelo, no encharcar, etc. Es una parte fundamental, y es una de las labores fundamentales que tiene la huerta, ¿bien? Y es muy importante, entonces tenemos que saber cómo, cuándo, en qué momento y qué cosas tener en cuenta. Si no riego, la planta no se desarrolla. De ahí, partamos de ese punto. ¿Bien? ¿Qué recomendamos? Recomendamos regar directamente el suelo, no la planta, no la hoja, no el fruto, el suelo. ¿Sí? Ya que por la raíz es por donde la planta absorbe la humedad que va a llevar luego a todos lados. ¿Bien? Si yo riego las hojas, puedo generar otro tipo de trastornos en la planta, ¿sí? Que puede ser atraer hongos. Entonces ténganlo en cuenta. Primero, otras cosas para tener en cuenta con respecto al riego, ¿sí? La presión del agua. Seguramente salimos con una manguera a regar, nos gusta que salga fuerte el agua, ¿sí? Pero tengan cuidado al ejercer mucha presión en el agua, ya que lavamos el suelo, dejamos raíces desnudas. Eso hace que las pestes, las enfermedades, las plagas aprovechen ese momento y ataquen. ¿Bien? Tengan cuidado con eso entonces. La presión, por ejemplo, salir con un balde y echar fuerte el balde sobre el cantero, también afecta. No dejen raíces desnudas, traten de que el riego evite lavar el suelo, ¿sí? Por favor, que no quite los nutrientes que están encima. Así que tengan mucho cuidado con eso. La cantidad de agua que se necesita va a depender de la humedad del suelo. Si yo toco y todavía siento húmedo el suelo, no es necesario regar, ¿sí? No porque me diga que yo tengo que regar siempre, tengo que salir, ver, observar. Es muy importante observar la humedad del suelo, ¿sí?
Por ahí, a veces, cuando el sol está fuerte o ha parado de llover, ¿sí? Al otro día sale el sol y vemos que se seca la superficie de la tierra. Sí, por ahí, ¿sí? Parece como que estuviera seca, como que necesitara agua. Pero si yo me acerco y toco con el dedo la tierra, seguramente antes del centímetro, al medio centímetro, ¿sí? El suelo está húmedo. Entonces no necesito regar ahí. Tengan cuidado con eso, ¿bien? Y otra cosa que les puse una foto, que igual no son verduras, por ahí, para que sea un poco más, que les entre por los ojos, ¿sí? Es no encharcar. No tengo que poner la manguera en el cantero y olvidarme de la manguera, o ir y echar mucha agua, porque total me voy a ir sábado y domingo y seguramente si inundo toda la planta ahora va a resultar mejor. No, o volver y regar mucho, poner mucha agua, inundar porque no recibió agua por 2 días. No, la planta sí se estresa, sufre enfermedades, al encharcar es muy propicio que afecte algún hongo, que se pudra la raíz, que la asfixie, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. ¿Vamos? No encharcamos. Encharcar, no. El tutorado, ¿sí? El tutorado es una labor que se realiza en algunas especies, ¿sí? Por ejemplo, el tomate, el pepino, la arveja, ¿sí? ¿Por qué? Porque ayudan a mantener esa planta en una posición vertical y para evitar, más que nada en nuestra zona, estamos en una zona húmeda, ¿sí? Que se dañen los frutos, ¿sí? Cuando la planta se esté desarrollando o que afecte a la planta en su fase productiva. Entonces, el tutorado es para algunas especies, no para todas. ¿Bien? El desmalezado. ¿Cuándo desmalezamos? ¿Y qué es desmalezar? ¿Sí? Desmalezar es quitar las plantas que yo no deseo en mi huerta. Las conocemos como yuyos, ¿sí? Quitar los yuyos, ¿sí? Desmalezar es quitar lo que no quiero, ¿bien? ¿Por qué? Porque compiten con mis hortalizas, compiten por los nutrientes que tiene el suelo, quitan los nutrientes que mi planta necesita para desarrollarse bien. Entonces, atraen a su vez plagas, enfermedades, y estos yuyos, estas malezas, lo que hacen es albergar insectos dañinos para nuestras plantas. ¿Bien? Podas. ¿Cuándo podar? A ver, ¿qué es una poda? Una poda consiste en hacer algún corte, sí, alguna planta, un corte, pero que favorezca el desarrollo de la planta. ¿Bien? Hay dos tipos de poda. Una poda que es por sanidad, ¿sí? Que es cuando se cortan las partes de la planta que están afectadas por alguna enfermedad, por ejemplo, algún hongo o por un insecto. ¿Sí? Si yo veo que hay hojas que están muy afectadas por alguna enfermedad, las retiro, ¿sí? Las retiro y dejo las hojas que están buenas, vigorosas, verdes, con buen color, sin afectarse, ya que esas hojas que estaban mal pueden seguir afectando las nuevas o las sanas. Eso es una poda por sanidad, ¿bien? Pero después están las podas de reproducción. La poda de reproducción tiene otro objetivo, ¿sí? Quizás acá tengamos que sacar hojas que sí están sanas. ¿Cuándo realizamos una poda de producción? Cuando queremos estimular el desarrollo de frutos, por ejemplo. Por ejemplo, en el tomate, ¿sí? Cuando queremos que el tomate produzca más tomate, ¿sí? Y menos hojas. Cuando queremos estimular el desarrollo de raíces, por ejemplo, en la zanahoria, en los rabanitos, ¿sí? Cuando quitamos las hojas de arriba para estimular el desarrollo de la raíz, ¿sí? Cuando por ahí estimulamos el desarrollo de hojas en la selga, cuando quitamos las hojas de alrededor, ¿sí? Para que las pequeñas que vienen en el centro se desarrollen bien,
¿sí? Eso es una poda de producción. Y cuando evitamos el engrosamiento por ahí de tallos, por ejemplo en el árbol, también quitar alrededor para evitar ese engrosamiento y que se desarrolle bien desde el centro. Ahí tenemos muchos ejemplos de poda de producción. Bien. La poda en el tomate, me voy a detener acá un poquito para darles algunos tips, ¿sí? Se realizan con aquellas, vamos a decir, ramitas u hojas que crecen en las axilas, como se muestra acá, donde tienen, ¿sí?, las dos rayitas negras y las flechas. Estas hojas que crecen en las axilas, entre el tallo principal y, vamos a decir, los tallos secundarios que nacen en el medio, nace una axila donde se desarrollan hojitas nuevas, que se va a desarrollar, si los dejamos, se van a seguir desarrollando hojas, ramas con hojas, pero que lo único que van a hacer esas hojas es quitar vigor a la planta y no desarrollar frutos, ¿sí? O no darle mucho potencial productivo a la planta y los tomates seguramente van a quedar pequeños. Entonces, esos ramilletes de hoja, esos brotes nuevos que nacen en las axilas, se quitan. Eso es una poda en el tomate, ¿sí? Se quitan todas las axilas, ¿sí?, para que tenga un buen potencial productivo, desarrolle más flores y desarrolle más tomates. Bien, acá se ve bien en la foto que sigue. Son esas ramitas que crecen entre el tallo principal y las ramitas secundarias, ¿sí? Ustedes ven una rama que crece, vamos a decir, en forma vertical, y después van a ver ramas que crecen al costado. La ramita que crece en el medio, esa axila, ¿sí?, debe quitarse. Bien, podemos quitarla, yo les hice ahí un dibujito, está en la web, un dibujito con la tijera, pero la idea es sin dañar mucho la planta. Córtenla con una buena tijera de poda, ¿sí? Podemos cortar al ras, traten de no dañar tanto la planta al podar, ya que puede atraer hongos, principalmente en el tomate, así que ténganlo en cuenta. También tenemos que hacer una poda en el morrón, ¿bien? En el morrón, principalmente, también tenemos que dejar las hojas, ¿sí?, que necesitamos para que este morrón produzca más flores y desarrolle más su poder productivo. Hay una flor que crece, que es la flor de la cruz, que es la primera. Ustedes van a ver que la planta genera un tallo y hace como una horqueta, ¿sí? Ahí nace su primer flor y seguramente esa flor nos va a dar el morrón más lindo de la planta, ¿bien? Si nosotros queremos dejar para semilla, puede ser que dejemos ese morrón, que va a ser muy lindo, va a ser muy grande, ¿sí? Y podemos dejarlo. Si queremos que todos los demás morrones sean del mismo tamaño y no tengan, ¿sí?, pérdidas por ahí de desarrollo, ¿sí?, quitamos esa flor y vamos podando también las axilas. Entre el tomate y el morrón, desde la tierra, desde la base de la tierra hacia arriba, tenemos que ver que por lo menos 20 centímetros, 20, 25, no tenga hojas. ¿Bien? No tenga hojas para que no pueda alcanzar las hojas de abajo ningún hongo, por ejemplo, y no pueda trepar nada, que sea menos susceptible a enfermedades. ¿Bien? Acá también tenemos en el morrón, ahí les muestro, ¿sí?, que nacen unas axilas también en el morrón que debemos sacar. Traten de no lastimar la planta cuando retiran las hojas, cuando hacen una poda de producción. ¿Bien? Ahora algunos tips de cosecha. ¿Cuándo cosechar? Acá hay, si ustedes ven algunas publicaciones, yo estuve leyendo algunas, es variable, ¿sí? La mayoría habla de que las verduras de hoja se cosechan cuando la hoja alcanza su madurez, ¿sí?,
su desarrollo total, que puede variar según la especie o la variedad que hemos sembrado, entre 12, 15 centímetros de alto la hoja. Muchos prefieren comerla antes, otros después, ¿sí? Así que eso varía principalmente. La cosecha de frutos es cuando alcanza su maduración total. Lo importante es, y lo que se recomienda, es que la planta madure, o sea, el fruto madure en la planta, ¿sí? Que no cosechemos verde, ¿bien? Dejemos madurar el fruto en la planta para luego cosechar. O sea, que tome su color óptimo, ¿sí? De desarrollo, de madurez, para poder cosechar. Y después las verduras de raíz, ¿sí? Se cosecha cuando se asoman a la superficie, cuando muestran el hombro. Ustedes van a ver que por ahí la zanahoria, la remolacha, el rabanito muestran en la superficie, ¿sí? Vamos a decir, su fruto, su raíz. Una vez que lo empiezan a mostrar, ya están listos para cosechar. ¿Bien? Y ahora vamos a meternos en un tema que les voy a dar algunos tips, pero la idea es tan amplia que da para otra capacitación aparte, para verla especie por especie. Yo les voy a hablar de una forma más general, porque no nos alcanza mucho el tiempo, pero vamos a hacer un poquito y vamos a tocar el tema de autoproducción de semillas. El tema de autoproducción de semillas es muy importante para nosotros, ya que estamos intentando, generamos, ¿sí?, el interés de que cada persona desarrolle su propia semilla para poderla tener a mano para generar plantines para la próxima temporada y a su vez que sepa de dónde proviene su semilla. También porque genera que la semilla que él autoproduce está adecuada para el lugar donde la va a sembrar nuevamente. Ahora vamos a ver algunas cosas de eso, ¿sí? ¿Cómo hacemos para obtener semillas de huerta? Primero, cuidar una planta, más tiempo, ¿sí? Más tiempo del adecuado. Por ejemplo, dejamos una planta de cada especie, ¿sí?, y le damos más tiempo. Le damos más atención, de acuerdo al cultivo que sea, le prestamos más atención y la dejamos ahí, que se desarrolle, que crezca, 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 no cosechamos, ¿sí? Y primero hay que ver, ¿sí?, de qué familia son. Acá yo les puse algunas capturas de un material que preparó la gente de INTA Mar del Plata, que me pareció adecuado para esta capacitación, donde nos dan algunos tips, donde dice que solo podemos autoproducir semilla de una especie por familia en cada temporada. Por ejemplo, si hacemos una cucurbitácea, que sea o de zapallo o de zapallito, ¿sí? Y si hacemos, por ejemplo, de remolacha, que sea de remolacha, de acelga o de espinaca, no las tres a la vez, ¿bien? Y si hacemos alguna crucífera, que sea algún repollo, alguna rúcula, algún rabanito, no las tres. Elijamos qué semilla, ¿sí?, qué semilla queremos autoproducir. Podemos autoproducir las semillas de todas las especies, sin tener ningún inconveniente en nuestra huerta. Podemos hacer habas, poder dejar arvejas, porotos, ¿sí? Podemos autoproducir semillas de lechuga, de zanahoria, de perejil, de apio, de lo que sea, ¿bien? Ahora, ¿cómo hacemos para cosecharlas? Primero, todas aquellas que tienen forma de vaina, ¿sí? Por ejemplo, la arveja, la chaucha, el poroto, tenemos que dejar secar la vaina y luego sacar las semillas. Dejar secar bien la vaina para luego extraer las semillas. ¿Vamos? Para aquellas que tienen, o sea, que son frutos, ¿sí?, que están dentro de los frutos, de esas semillas que están dentro de los frutos, primero deben separarse, ¿sí?, del fruto, dejarla secar bien en papel absorbente para luego guardar. Aquellas que están expuestas al ambiente, o sea, las que son de verduras de hoja, ¿sí?, por ejemplo,
se debe cortar la flor. Una vez que la planta florece, da su flor, se corta. Cuando empieza a amarillar, se la coloca boca abajo, ¿sí? Hasta que termine de secarse, y después se la frota dentro de una bolsa para que desprenda la semilla. ¿Vamos? Eso es para que ustedes tengan algunos tips según la variedad. Para todas es imprescindible que tengan un buen secado, siempre, siempre sobre papel absorbente, a la sombra, ¿sí? Luego tenemos que enfrascar y almacenar, siempre. ¿Cómo almacenamos? Elijan frascos opacos, oscuros, ¿sí? O si tienen frascos de vidrio, pónganle un papel, ¿sí? En el medio, tápenlos, que no les entre mucha claridad, ¿sí? Que tenga buen cierre y que puedan guardarlos en lugares oscuros y secos, sin humedad. Etiqueten los frascos y pongan de qué temporada son las semillas que cosecharon. Es importante saber esto, para que ustedes sepan el poder germinativo que va a tener esa semilla después. Hay semillas que tienen muy buen poder germinativo y pueden conservarse por mucho tiempo, y hay otras, como la cebolla, por ejemplo, que ya después de un año, ¿sí? Empieza a perder el poder germinativo y seguramente ya por una cebolla de 2 años ya no directamente no tenga nada de poder germinativo y no salga nada. ¿Bien? Tenemos que empezar a conocer este tipo de cosas para luego poder autoproducir nuestra propia semilla y tener unas hortalizas de calidad. ¿Bien? Tengan cuidado, acá habla del clima costero, nosotros no estamos en la costa, así que igual, tengan cuidado igual con la humedad, de no aportar hongos, que el frasco esté bien seco, su tapa también, ¿sí? Así que eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, ya casi me estaba metiendo en el otro tema, que es el cuarto encuentro. Así que bueno, los dejo por ahora. Vamos a encontrarnos la próxima clase para tratar este tema, que es el control biológico de plagas y enfermedades. Es un tema muy lindo para conocer, un tema muy lindo para saber. Y los espero, como siempre, a las 17 horas por Zoom. Y bueno, como les decía, nos encontramos en el cuarto encuentro, que va a ser el último del curso. Y bueno, espero volver a verlos. Que pasen bien.